La película de verano y el fenómeno de marketing del año, K-Pop Demon Hunters. ¿En qué consiste el AI Slap? ¿Quiénes ganan los premios Elliot y qué significa esto en la industria? ¿Por qué no está funcionando la nueva imagen del pan? Le decimos adiós a MTV y reconocemos su peso en el marketing musical y cómo fue el marketing de Taylor Swift al momento de lanzar no solamente su nuevo disco, sino también su documental. Todo esto y más hoy en Marketing para Llevar. Han pasado 4 meses desde la última vez que nos vimos aquí en Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz y me puedes seguir en todas las redes sociales como Armando-MKT y creo que te debo una explicación por qué estuve tan ausente. Bueno, una serie de proyectos que estuve revisando, también como reconfigurándome laboralmente, viendo cuáles iban a ser los próximos pasos, no solamente del podcast, del video podcast, sino también de Marketing para Llevar como concepto. Así que ahora oficialicé el lanzamiento de Marketing para Llevar no solo como un podcast, sino también como una agencia de contenidos, donde si tú tienes un negocio y no tienes un equipo tan grande como para echar a andar una estrategia digital, la construcción de tu marca, las estrategias digitales, cómo llegar al público que buscas, ahí Marketing para Llevar te puede ayudar. No solamente tenemos el sitio donde vas a poder ver todos los servicios, sino que también ahí vas a poder ver los episodios del video podcast, te vas a poder suscribir al podcast en audio, vas a poder ver los videos en formato corto que hago para TikTok y también algunas entrevistas que he dado en días recientes. Por ejemplo, recientemente me entrevistaron del periódico El Economista y de hecho esa nota la retomaron en Yahoo sobre el lanzamiento de Taylor Swift y cuáles son las lecciones de marketing para emprendedores. Solamente por decir algunas cosas. O mis participaciones en podcasts recientes como fue en ladigital.social donde estuve el 29 de septiembre. Ahora sí, vamos a los temas de este regreso porque la verdad me parecen, ahora sí vamos a los temas de este regreso a Marketing para Llevar porque me parecen clave para entender hacia dónde va la industria del marketing, pero también muchas otras industrias que tocan en este 2025. Si a principios de 2025 me hubieras dicho que la película del año no se iba a estrenar originalmente en cines, que no era de Disney, ni de Warner, ni de Paramount o de Universal, sino que su estudio no le iba a tener fe y se le iba a vender a Netflix simplemente para cumplir una cuota y se iba a convertir en el filme más visto de la historia de la plataforma, pero además en un factor de impacto cultural, quizá no te lo hubiera creído, pero en este mundo estamos. Sí, vamos a hablar de K-Pop Demon Hunters, la película de Sony Pictures Animation, estudio que nos ha traído ya películas como Spider-Man Into the Spider-Verse y su secuela Across the Spider-Verse, pero también Los Milches contra las Máquinas, la saga de Hotel Transilvania o Emoji Movie. Este proyecto se había anunciado en 2021 en plena pandemia como parte de los lanzamientos de Sony, pero los ejecutivos no tenían mucha fe de que le fuera a ir bien en los cines, entonces ya tenían un deal con Netflix para producir películas animadas que se estrenaran exclusivamente en la plataforma. De hecho, hay algunas de ellas como El Dragón de los Deseos o Río, una película musical con Lin-Manuel Miranda, y decidieron meter a K-Pop Demon Hunters en este tándem. De hecho, previo a su lanzamiento no tenía mucha promoción, apenas alguna entrevista con la directora o el tráiler que había salido en la página de Netflix, pero nada más. Y con el paso de las semanas nos dimos cuenta que fue el mayor error en la historia reciente de Sony. Al momento de grabar esto, en la última semana de octubre, ya se confirmó que K-Pop Demon Hunters superó los 400 millones de visualizaciones, convirtiéndose no solamente en la cinta animada, sino en la cinta en general más vista en la historia de la plataforma. Nada más para darnos una idea, quien tenía el récord antes de esta película era Red Notice, este filme con Gal Gadot, Ryan Reynolds y La Roca, que tenía 230 millones de visualizaciones. Esto en 3 años y lo superó K-Pop Demon Hunters en cuestión de 2 meses. Si creciste debajo de una piedra, amarrado al boiler o te fuiste de retiro espiritual y no sabes qué pasó en los últimos 6 meses, quizá no ubiques esta película, pero si tienes niños pequeños en tu círculo social, quizá la viste al menos un par de veces. Este filme sigue la historia de 3 amigas que tienen un grupo de idols, es decir, de cantantes de K-Pop. Rumi, Mira y Zoe no solamente se dedican a tener éxitos musicales, sino también tienen una segunda vida como cazadoras de demonios. No solo eso, sino que con su música pueden construir una barrera que mantiene a los demonios a raya para que no devoren almas humanas. Todo esto se complica cuando Wima, es decir, el rey de los demonios en el inframundo, decide crear una banda de K-pop completamente masculina hecha por demonios. La premisa puede ser muy sencilla, pero la película es muy poderosa, aunque apenas supera la 1 hora y media de duración. De entrada, no solamente es una película de acción, sino que también está orientada al público femenino y además es musical. Y las canciones no solamente estaban para rellenar tiempo, como ocurría con las secuelas de los clásicos animados de Disney en la segunda mitad de los 90.
Para esto contrataron a productores, autores, cantantes, todas vinculadas con el K-pop, para que tuviera un aire lo más auténtico posible. Además, aunque la película es estadounidense, se ubica en Seúl y trata de mostrar con mayor respeto la cultura coreana. La manera en que se visten, las cosas que comen, los barrios que caracterizan a Seúl. Y además la historia está tan bien escrita y los personajes tan bellamente construidos, cada uno con sus respectivos arcos, con cierta complejidad, donde sabes cuáles son sus puntos fuertes y débiles, que ha hecho que, por ejemplo, para el Halloween de 2025, el 1, 2, 3 de los disfraces más buscados son las 3 miembros de Huntrix, es decir, el grupo de K-Pop Demon Hunters. Pero también otros personajes como Jinu, el líder de los Aya Boys, la banda rival, o el Tigrito Derpy, que se ha convertido en el mejor personaje de la película. Pero no solamente fue un éxito por el número de vistas. Durante 15 semanas esta película estuvo en el top 10 de Netflix. Tanto así que en agosto hicieron una prueba piloto, un fin de semana, y estamos hablando solamente de viernes y sábado, donde iban a tener funciones en cines selectos, el que por cierto AMC, la mayor cadena con presencia en Estados Unidos, no se sumó a esta ola de proyecciones, y aún así K-Pop Demon Hunters quedó ese fin de semana en primer lugar. Con $19 millones se convirtió en el primer número 1 en la historia de Netflix. Y tú podrías decir, bueno, 19 millones no es tanto. Sí, pero cuando estamos hablando de un sing-along que iba a estar en pocos cines y aún así llegaste en el número 1, pues algún mérito debes tener. Además de que este 2025 se convirtió quizá en el año con mayores fracasos en la historia del cine, donde producciones como Disney, Paramount, Warner o Universal le apostaron a producciones carísimas de más de $200 millones, como por ejemplo Blancanieves, Lilo y Stitch, Misión Imposible, más recientemente Tronares, y eso sin contar todas las de superhéroes que lanzó Marvel y DC, como por ejemplo Thunderbolts, Los Cuatro Fantásticos, Superman, Capitán América 4, y la gran mayoría de ellas no recuperaron su costo de inversión, fueron auténticos fracasos en taquilla. Siendo los dos únicos éxitos, Nexia 2, esta película generada en China, que buena parte de su taquilla se la deben al mercado local, y el remake live action de Lilo y Stitch, que curiosamente se había planeado para Disney Plus. Muy curioso porque K-Pop Demon Hunters originalmente se iba a lanzar en cines, pero los ejecutivos dijeron, ¿sabes qué? No encontramos potencial de negocio a esto, así que decidieron vendérselo a Netflix, y Netflix tenía el derecho a licenciarlo, a hacer todo lo que quisiera. Simplemente hicieron una campaña de marketing muy por encimita, algunos videos de YouTube, algunas entrevistas, pero los verdaderos efectos se notaron las primeras 2 semanas. Las canciones del soundtrack se metieron en el top 100 de Billboard, y no solamente eso, sino que entraron en conteos como los de Spotify, Apple Music o YouTube Music, con más de 8.300 millones de streams a nivel global, de los cuales sobresale la canción Golden, que se ha mantenido en el número 1 durante varias semanas, y solamente fue desbancada por el nuevo álbum de Taylor Swift. Obviamente esto te puede dar una idea de cómo ha sido la locura por esta película. Cuando fueron las funciones en agosto, se hicieron virales los videos de niñas que cantaban, gritaban, se desvivían cada que salía algún personaje, canción, momento icónico. Básicamente era una locura. Y aquí comenzó algo que había visto pocas veces en la industria. Merch. La gente quería elementos, muñecos, ropa, hoodies, todo lo que tuviera K-Pop Demon Hunters, y esto no existía. Esto lo menciono porque no había ocurrido un caso así desde The Mandalorian en 2019, cuando, para no revelar detalles de la trama, no dijeron que iba a aparecer el famoso Grogu, también conocido como Baby Yoda. Así que cuando sale este personaje, todo el mundo quería un muñequito, un peluche, algo con esta figura, y no empezaron a sacar las figuras hasta 8 o 9 meses después, porque apenas comenzaron a licenciar. Aquí está pasando un caso muy similar, ya que apenas en agosto Funko anunció que iba a lanzar una línea de figuras con 5 personajes de K-Pop Demon Hunters para que estos llegaran en las fiestas decembrinas, con tal demanda que si tú lo pides en este momento, en octubre, en Amazon, te va a llegar hasta enero. Y en octubre se hizo pública la noticia de que Netflix había cerrado un acuerdo con Hasbro y con Mattel, imagínate, los dos grandes gigantes de los juguetes, para que comiencen a lanzar varios productos de la película, no solamente figuras, sino también juegos de mesa, coleccionables, trading cards, incluso figuras de edición especial. Lo cual, te digo, de por sí es raro. Normalmente cuando tienes una gran propiedad, te alías con una de estas marcas de juguetes. Es decir, te alías o con Mattel o con Hasbro. Y a veces te puedes aliar con algún independiente, como por ejemplo Hot Toys o McFarlane o Funko. Pero tienen tanta confianza en que la gente va a comprar mercancía de la película que dicen, ¿sabes qué? Me voy a aliar con todos los que quieran. Y esto ya ha levantado sospechas en el mundo del entretenimiento, porque es la primera vez que Netflix hace algo así.
Vaya, es muy raro que una producción original de Netflix comience a licenciar así sus propiedades. Lo hizo más o menos con Stranger Things, sí sacó una línea de Funkos, hay algunos muñecos, pero rara vez utiliza una propiedad así. Pero cuando ven que los niños o las niñas están utilizando las redes sociales, y no solamente los niños, o sea, hemos visto adolescentes, adultos que hacen cosplay, utilizan las coreografías, hacen homenajes, animaciones, fanfics, incluso hasta crochet. Me ha tocado ver gente que hace figuras de crochet de K-Pop Demon Hunters y de los personajes de Huntrix y de Saya Boys. Ellos saben que ya es más allá de una película para llenar el espacio de contenido, para que esta semana la gente tenga algo que ver. No, ya se convirtió en un fenómeno cultural. Como te decía, en Halloween se convirtieron en los disfraces más buscados y pues veremos a muchas personas que ya lo están haciendo. Hay algunas tiendas como por ejemplo Temu o AliExpress que fueron las primeras que tuvieron mercancía obviamente no licenciada por Netflix. Ya tenían disfraces de las Huntrix, ya tenían hoodies, incluso las hoodies, las pijamas, los suéteres que las protagonistas usaban en varias partes de la película, ellos la tenían antes y de mejor calidad que Netflix lanzó un par de meses después de la película. Y ahí sí, hasta 2 meses después de que se lanzó en Netflix, ya hubo una auténtica gira de medios. Entrevistas con el cast, porque aquí había tanto voces habladas de las protagonistas y voces cantadas. Entonces, por ejemplo, las voces habladas tuvieron un evento en el Empire State donde lo encendieron con los colores de la película. También hubo un evento en Corea donde hicieron un show de drones recreando algunos personajes y momentos icónicos de la película. También hubo una especie de pop-up store, que es más como un minicentro comercial temático de K-Pop Demon Hunters en el centro de Seúl. Por otro lado, las voces cantantes, que son EJ, una cantautora que no había debutado como cantante. De hecho, su caso es un caso grande de éxito y de superación, porque ella había luchado para ser cantante, se había educado en estas escuelas para idols, pero la rechazaron y decidió dedicarse mejor a la composición. Y bueno, ahora ya está debutando como cantante gracias al soundtrack de K-Pop Demon Hunters y se alió con otras 2 estrellas de pop, no necesariamente K-pop, pero que tienen presencia en Estados Unidos, que son Rei Ami y Audrey Nuna. Ellas formaron ahora sí, en la vida real, el grupo Huntrix y dieron una gira de medios. Ya dieron entrevistas con varios medios nacionales, incluso tenemos medios latinos que ya lo han hecho. Se presentaron con Jimmy Fallon, ahí les dieron el disco de platino. Se presentaron incluso en Saturday Night Live en el inicio de su temporada 51 con Bad Bunny. Imagínate, ya a ese grado está el impacto cultural que SNL no puede omitir a K-Pop Demon Hunters, porque siempre tratan de medir hacia dónde va el ámbito cultural de Estados Unidos, ¿no? También estuvieron los MTV Video Music Awards, no cantando, pero sí presentando un premio. Ya anunciaron que van a estar en el evento de fin de año de iHeartRadio. Todo esto ¿para qué? Para que Netflix se aviente otro Oscar. Están buscando al menos embolsarse 2 Oscars con esta película el próximo mes de febrero o marzo, dependiendo de cuándo sean los Oscars. La primera obviamente es película animada. Quieren ganar mejor película animada. De hecho, por ello hicieron también una exposición en Los Ángeles sobre el arte de K-Pop Demon Hunters. Sacaron un libro bastante mono sobre cómo fue el making of, cómo fueron los primeros bocetos, cómo fueron los diseños, quiénes fueron los artistas que conceptualizaron los personajes, los animales, el mundo, los exteriores, y a partir de ahí hicieron una exposición museográfica en una galería en Los Ángeles. Esto se parece mucho a lo que hicieron hace un par de años cuando hicieron una exposición en el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, sobre la película de Pinocho de Guillermo del Toro, porque también estaban buscando que esa película ganara el Oscar y lo acabó consiguiendo. En este caso, pues sí, buscan tener su segundo Oscar por mejor película animada con este nuevo hit que es K-Pop Demon Hunters. El segundo Oscar que se quieren llevar definitivamente es mejor canción original para Golden, que hasta el momento que grabo esto no hay una canción que esté compitiendo fuerte con esta. No solamente es una canción muy bien escrita, muy bien ejecutada, con una letra preciosa, sino que también se ha convertido en un hit en radio, que es algo que pocas veces vemos con canciones que están nominadas al Oscar. Digo, lo hemos visto con Eminem, por ejemplo. Lo hemos visto con Encantada, lo hemos visto con las de Frozen. Pero esta es la primera vez que Netflix tiene un hit de este tipo. Incluso ahora toda la industria está diciendo, estamos
buscando que esto se convierta en una franquicia, que salgan secuelas, que salgan obras de teatro, que salgan coleccionables, que no se suelte, porque quizá este es podríamos decir que el plato fuerte, la carta fuerte de Netflix para ganarse a la generación Z y a la alfa. ¿Por qué menciono esto? Hay un artículo de Variety que salió hace un mes más o menos, donde mencionaban que Disney estaba teniendo muchos problemas para conectar con la generación Z. Es decir, que las franquicias que ya tenían como Marvel, Star Wars o las princesas de Disney simplemente no estaban conectando con ese público más joven. Incluso se hizo mucha la comparación porque salieron el mismo fin de semana que K-Pop Demon Hunters está llegando al público joven y sobre todo al público joven femenino de una manera que Elio, la última película de Disney Pixar, no lo logró, que fue un gran fracaso en taquilla con $15 millones. Así que sí vamos a seguir escuchando más de esta película, no solamente el resto de 2025, sino por lo menos hasta que termine la temporada de premios que concluye con el Oscar. Si tú no la has visto, te la recomiendo ampliamente. Es una película que, aparte que no dura mucho, está bellamente construida. Son de esas películas que cualquier frame le puedes pausar y te sirve hasta para enmarcarlo y tenerlo ahí en tu casa. Las canciones son pegajosas, pero a la vez son profundas, pero a la vez te habla mucho de los personajes. Reinventa el musical, así como por ejemplo Hamilton en algún momento metió el hip hop al musical y le dio un aire fresco. Ellos en K-Pop Demon Hunters traen el pop coreano, donde mezclan con letras en coreano, pero también con referencias a otras películas, y les ponen una motivación, les ponen un objetivo, de manera que cada canción tiene una razón de ser en la película. Yo la recomiendo ampliamente, y si estás viendo esto en la versión de YouTube, pudiste ver aquí algunas escenas de K-Pop Demon Hunters. Esa es mi recomendación de la semana, y además el fenómeno de marketing más grande, quizá desde Barbie de 2023. No sé ustedes, pero yo ya estoy harto de que en mis feeds de Facebook, de Instagram, de TikTok, de YouTube, me sigan apareciendo videos o posteos hechos con inteligencia artificial. Y no solamente que estén hechos con esta tecnología, sino que están mal hechos. Transiciones que se ven antinaturales, gente con 6 dedos, o que camina y no se nota natural, canciones hechas con IA, en videos hechos con IA, que dices en qué momento una persona participó en el proceso creativo de esto, o videos que parecen ser inspiradores o mostrarte momentos fantásticos y que resulta que son falsos. Por ejemplo, un gato tirando un florero y acusando al perro, y el perro acusándolo, y viceversa, señalándose con las patas, o una viejita que es salvada de un jaguar por un oso que estaba en la calle, y después te das cuenta que todo esto era completamente falso. Bueno, este fenómeno, si tú como yo ya te has visto inundado con esto en tus feeds de redes sociales, ya tiene un nombre y se llama AI Slop, algo así como el AI de baja calidad. Este término se usa para describir al contenido digital, que puede ser texto, imágenes, videos, que tienen ciertas características. De entrada son de baja calidad. A veces está pixeleados o no tienen lógica. Tú los ves y de repente dices, aquí hay algo que no se ve natural, el famoso Uncanny Valley. También suele ser repetitivo. Ves un mismo concepto y otra vez. Este que te decía del jaguar, yo lo he visto por lo menos 2 veces, pero también si tú has visto cómo serían las marcas si fueran animales, cómo serían los países si fueran superhéroes de Marvel, cómo serían los signos del zodiaco si fueran las protagonistas de Sailor Moon. De repente se vuelve algo repetitivo, las caras se ven casi iguales, y todo esto se produce en masa. Es decir, el que ya hay herramientas de inteligencia artificial generativa, sobre todo 2. Veo 2, que ya te comentaba esto en el anterior episodio. Sora, la nueva versión de Sora que lanzó OpenAI, incluso su CEO lanzó un video insertándose en varios elementos. Incluso en algún momento sale como Skibidi Toilet, que dices, esto es too much for me. Y el que haya tantas herramientas hace que puedas producir en masa simplemente pagando 1 o 2 suscripciones a alguna de estas herramientas con una supervisión humana mínima. Imagínate gente que produce estos en masa y puede entrar a un proceso de monetización, siempre y cuando no haya alguna denuncia o no pongas que tu contenido es IA, porque al día de hoy todavía depende mucho de el usuario que lo ponga. Por ejemplo, en YouTube,
Si llegas a cierta cantidad de seguidores, a cierta cantidad de views, lo puedes monetizar y pues sin meterle un ápice de creatividad puedes generar ingresos. Se puede decir que Ley Slop es una especie de desorden digital o contenido de relleno que prioriza la velocidad y la cantidad sobre la sustancia y el contenido, ¿no? Ya no estamos hablando de calidad, estamos hablando de puro y llano spam. Y hay algunos puntos clave que son relevantes en esto. Primero, no solamente tienen baja calidad, tienen volumen excesivo. O sea, llega un punto en que si viste más de un segundo alguno de esto, o se te ocurrió guardar alguno, se te ocurrió mandarle alguno a tus familiares, a tus amigos, de repente, pum, en el caso de Instagram te van a inundar con ese tipo de cosas, ¿no? También el que tenemos hoy en día muchos generadores de imágenes. Y si nos íbamos hace 6 meses, un año, habían muchas pequeñas empresitas. Incluso hace año y medio que yo todavía daba clases, me tocó dar un curso a mis alumnos sobre herramientas para generar video con IA. En aquel entonces todas eran de paga. Ahora tú puedes tener Gemini y usar la versión gratuita o pagar tus $20, 400 pesos y tener la versión de ChatGPT, ¿no? Entonces ya tenemos herramientas que están muy al alcance de la gente de manera relativamente segura. No tienes que andar dando tantos datos de pago. Pero el impacto que tiene en la red está fuertísimo porque primero ya nos saturaron, las plataformas están inundadas con esto, los resultados de búsqueda en Google también, porque ya hay una posibilidad muy alta de que tú busques algo y esto se dé como resultado información o videos que son completamente falsos o prácticamente fake news. John Oliver sacó un ejemplo en su programa Last Week Tonight de cuentas. Por ejemplo, hay una que solamente se dedica a sacar videos con IA de explosiones. Entonces, si tú no estás al tanto de las noticias, puedes creer que una de estas es real. Incluso quizá te tocó en algún momento que tus papás, tus tíos, tus abuelos te preguntaron, oye, ¿este video es real? A lo mejor un perrito, un gatito haciendo cosas muy cute y dices, no, es que este gatito no es real, no existe. O peor aún, a ti te tocó caer en una de esas cuando antes te jactabas de que podías detectar muy bien qué era inteligencia artificial y qué no, porque ahora los motores de generación son muy fotorrealistas. Entonces, el que haya tanta información falsa o no verificada hace que la gente tenga una pérdida de confianza. De hecho, esto, si lo conjuntamos con que las marcas están inundando las redes sociales, nos da otro fenómeno que estuve leyendo en los últimos días, que es el posting zero. Quizá te ha tocado, quizá lo has hecho, yo también lo hice en algún momento, por eso este podcast no estuvo disponible durante algunos meses, que la gente dice, con tantas marcas que están posteando, tantos portales, y aparte tanta inteligencia artificial, y aparte tanto contenido basura, ¿yo por qué tendría que postear? Y estamos hablando no solamente de, por ejemplo, un proyecto como el podcast. Estamos hablando de tu amiga que pone fotos de sus vacaciones, tu amigo que pone fotos de la graduación de sus hijos o de la fiesta de cumpleaños que tuvo. Cosas que hacíamos, por ejemplo, en la época dorada de Facebook e Instagram, que la gente ponía sus vidas. Ahora la gente dice, no, porque lo que yo ponga, aunque sea una story, se va a perder en el mar de contenido que la gente está recibiendo. Entonces han decidido dejar de postear y convertirse solamente en espectadores pasivos. Eso se conoce y se está masificando, se está consolidando como quizá la gran tendencia de 2025. También el que tengamos cada vez menos contenido de calidad en el entorno digital hace que no podamos encontrar información confiable. Y esto también facilita mucho a quienes difunden fake news. Me recuerda hace poco que Next, en algún fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, me parece que tuvo algunos eventos y después se fue a retirar a su finca, a su campo de golf en Mar-a-Lago. Pongamos que estuvo unos 3-4 días sin dar declaraciones públicas. Entonces, ese vacío en el que él no estuvo frente a las cámaras hizo que en X, en Twitter, la gente empezara a difundir el rumor de que había pasado mejor vida, de que ya no estaba entre nosotros, de que había llegado con San Pedro. Y a falta de una respuesta oficial, pues salió en fake news, sacaron una cuenta falsa a la Casa Blanca, que como te había contado otras veces, pues pagan por la verificación. Entonces puede decir que es parodia y hacerse pasar por la Casa Blanca perfectamente. Algunos medios lo tomaron como bueno porque no verifican los datos o simplemente creen que si sale en Twitter es real. Hay medios que se hacen pasar por verdaderos, pero realmente son medios parodia. Entonces
Eso hace que la fake news crezca y cuando regresa el lunes siguiente Trump a la Casa Blanca, da una conferencia de prensa, todo el mundo le pregunta, oye, ¿qué opina de los rumores de que usted ya no estaba entre nosotros los vivos? Y dijo, no, pues qué raro lo que hace ahora la gente, ¿no? Por supuesto, hay varios ejemplos, quizá te han tocado algunos. Por ejemplo, ejemplos de ahí es Slop, todo lo del tralero, tralala y el brain rot italiano. Bueno, el brain rot en general, ¿no? Estas sea personajes o imágenes generadas con IA que no necesariamente son de calidad, sino es una especie de entretenimiento barato. Hemos visto libros y manuales electrónicos en Amazon, por ejemplo, de remedios herbales. Ya, tal es el colmo. La gente puede escribir un libro completamente con IA y tratar de venderlo en Amazon y sabes que alguien va a caer. O imágenes como la del Shrimp Jesus, el de camarones, en muchos casos de AI Slop. Esto podría llegar a detenerse, no en el corto plazo, yo creo que va para largo. Por supuesto, en algún momento las plataformas tomarían cartas en el asunto. Ya hace unos meses me tocó platicarlo con Ángel en Social FM. Bueno, en la digital.social. Platicamos de que YouTube ya estaba dando pasos para desmonetizar cualquier video o short hecho con inteligencia artificial. Los famosos, por ejemplo, fake trailers, ¿no? Que hay gente que con IA y con una portada llamativa te hace un tráiler falso de una película que antes existían, pero sin IA, o sea, hacían una edición bastante inteligente. Ahora, imagínate, te hacen un Volver al Futuro con Tom Holland como Marty McFly y Robert Downey Jr. como el profesor Brown, ¿no? O que de una vez te dicen cuál va a ser Avatar 3 y 4, ya tienen y juran que ya tienen el tráiler de la nueva de los Avengers que va a salir hasta el año que entra. De la película que tú quieras y mandes, ya tienen el tráiler con IA y generaban millones de vistas de gente que se iba con la finta y que creía que era un tráiler real. Ahora esto los ha desmonetizado YouTube. Incluso hay portales, me ha tocado ver, por ejemplo, dos portales que uno de historia, que es Historia Incomprendida, y otro de negocios que se llamaba Credit Transforma, que tenían análisis bastante buenos, pero tenían videos, algunos de archivo, algunos de noticieros, algunos de documentales, y ahora todo lo han generado con IA, con lo cual, pues, ha perdido mucha calidad. Digo, esto ya no tiene los estándares de calidad para que les crea. Puede que lo que digan, aunque lo tengan guionado y perfectamente corroborado, sea cierto, pero las imágenes no lo son. De repente estaban hablando de los aztecas y ponían unos templos que eran una mezcla entre aztecas con mayas, con teotihuacanos, con los antiguos olmecas, y dices, esto ya no tiene sentido. No sé si a ti te ha pasado también que ya hay contenidos que has dejado de consumir simplemente porque ya cayeron en la trampa del IA. Yo creo que el AI Slot y todo lo que está generando va a ser un fenómeno que va a cambiar la manera en que nosotros interactuamos en redes sociales. Quizá ya no posteamos tanto, quizá solamente vamos a postear de nuestros proyectos, de nuestro negocio, quizá más gente caiga en estas estafas de que voy a comprar tal muñeco o tal figura o un disfraz que vi en Etsy o en AliExpress y resulta que eso estaba hecho con IA y lo que te llega no tiene nada que ver con la imagen, que ya ha ocurrido mucho, ¿no? Quizá esto va a hacer que lo real, lo que está corroborado, lo que es tangible, lo que es comprobable, se vuelva el nuevo estándar de calidad en un Internet tan lleno de información falsa. Normalmente cuando hablo de marketing no me gusta hablar de política y viceversa. Sin embargo, hay ciertos momentos en los que el marketing y la política se cruzan y nos dan momentos chistosos, momentos trágicos, momentos de pena ajena o momentos que traen un poco de todas, y el rediseño del logo del Partido Acción Nacional cae en esta última categoría. ¿Por qué te comento esto? El pasado 18 de octubre de 2025, el PAN hizo un evento en el centro de la Ciudad de México, en un lugar llamado el Frontón México, que está junto al Monumento a la Revolución, presentando su nueva imagen. Un logo, si se puede decir así, porque digamos cambiaron el escudo del partido, que estaba, si no me equivoco, desde 1946, es decir, ya iba a cumplir 60 años, por un logo mucho más comercial, que muchos mencionaban que parecía de detergente, que parecía de panadería. La verdad es que estaba muy minimalista y además algunos dijeron, ¿sabes qué? Esto parece plantilla de Canva. Incluso pusieron logos similares que te puede generar Canva, ¿no? Entonces, a partir de ahí muchos dijeron, está horrible. De hecho, tengo un video que posté el día del lanzamiento, pero ahora lo quería analizar un poco más a detalle. ¿Por qué?
no se trata solamente de un logotipo. El PAN anunció una especie de refundación, un relanzamiento, donde iban a cambiar buena parte de sus estrategias con miras a volver a ganar las elecciones. De entrada dijeron, ¿sabes qué? Ya nos vamos a andar aliando con el PRI, que ya nos estuvimos aliando con ellos unos 6 o 8 años, ¿no? Vamos a aliarnos con pues, otro tipo de fuerzas. Ahí dicen que se quieren aliar con Movimiento Ciudadano, con otras fuerzas políticas o con este partido rosa que se está creando, que están llevando a cabo Claudio X González, Amado Avendaño, que le mando un saludo, o Guadalupe Acosta Naranjo, este partido que nació a partir de la famosa Marea Rosa. También anunciaron que se iban a abrir a la ciudadanía. ¿A qué me refiero con esto? El PAN siempre fue un partido muy elitista y muy cerrado. No tenía campañas masivas de afiliación, ahora sí lo van a hacer. Y en una de las movidas más huechicans que he visto en los últimos años, te vas a poder registrar con app, porque por alguna razón sacaron una app solamente para esto, para registrarte, y van a rifar semanalmente un iPhone. O sea, tal cual, van a rifar un iPhone si te decides registrar al PAN. Yo me registré nada más por eso, pero no lo sé, preferiría registrarme en algún otro partido. También van a mencionar nuevos mecanismos de selección de candidaturas que ya no va a ser solamente entre los militantes, sino que van a permitir candidaturas ciudadanas. Esto en el marco de que Ricardo Salinas Pliego, el accionista mayoritario de TV Azteca, va a lanzar una campaña con miras a posicionarse como una opción política para 2030. Y por el discurso que veíamos en su cuenta de Twitter, quizás se va a cargar más hacia la extrema derecha, muy al estilo de Javier Milei. Incluso él, ya no, al igual que Milei, no menciona a la gente de izquierda por ser gente de izquierda, lo menciona como zurdos, que es pues, un término peyorativo, si lo quieres decir, mencionar así. Como te decía, renovaron la identidad visual en un evento que aparte estuvo llenísimo de IA, de casi todo lo que ponían en las pantallas era generado con inteligencia artificial. En lugar de traer a personas de varias partes del país, porque acá todos eran chilangos, vamos a poner gente de comunidades indígenas generada con IA. Ah, qué bonito. Y quizá esto es lo más importante, mencionaron cuál iba a ser su nueva narrativa y sus nuevos valores. Mencionaron que ahora su eslogan va a ser Patria, Familia y Libertad, que busca revivir el orgullo panista y la empatía con la gente, whatever that means. Esto es muy importante porque el mencionar patria, familia y libertad están haciendo referencia a otro tipo de elementos. Por ejemplo, en Chile, en los años 70, cuando estaba Salvador Allende, había una fuerza llamada Patria y Libertad, que era de una extrema derecha que pues buscaba también derrocar a aquel régimen. Lo de la familia también es, digamos, el PAN deshaciéndose de su lado más liberal. El PAN siempre ha tenido un gran problema de posicionamiento en la gente en cuanto a política. Es un partido que ha manejado responsablemente la economía, entonces aplica técnicas liberales en cuanto a economía, pero en el ámbito social son muy conservadores. Ahí hay una gran influencia de la ultraderecha cristiana del Bajío. Estamos hablando de Guanajuato, de Jalisco, de Querétaro, y con lo cual vemos que obviamente se oponen al derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, de interrumpir su embarazo. Critican mucho gestas feministas, critican mucho los matrimonios igualitarios que no sean entre hombre y mujer, critican mucho a la comunidad LGBTQ. Entonces, lo que estamos viendo es a un PAN deshaciéndose del lado liberal que les había generado triunfos y quedándose con el lado conservador que ellos creen que México espera y quiere de ellos. El gran problema del PAN, y eso lo mencionaba en TikTok, es que no conoce, no le importa y no le interesa. El gran problema del PAN, y es algo que comentaba en TikTok, es que no conoce, no le importa y no le interesa lo que quiere la gente de a pie. La gente de a pie en este momento en el que estamos entrando en una crisis económica, pues quiere ver cómo llega a final de mes, cómo consigue más fuentes de ingreso, por qué todo está tan caro en el súper, por qué de repente si antes, hace 5 años pagabas pesos por medio kilo de bistec, ahora tienes que pagar 150. Porque si antes pagabas 18 pesos por un litro de leche, ahora tienes que pagar 39. Esos son las preocupaciones que tiene la gente a pie. No le interesa defender si, es que la familia tiene que ser hombre o mujer. Es que el feminismo no está acabando. No. Ese tipo de cosas les pueden
interesar a cierta parte de la cúpula del PAN, no le interesa a la gente de a pie. Esto no es algo nuevo, esto es algo que el PAN lleva arrastrando prácticamente desde 2016. Desde 2006, desde que ganó la presidencia por segunda vez, ahí comenzamos a ver cómo se asentó este proceso de desconexión, donde cada vez hay menos presencia de los liberales económicos y cada vez más abrazan ese lado mocho, por así decirlo, como le decimos aquí en México a los ultraconservadores. Ojo, yo justamente por esa parte del liberalismo económico es que pues me parecía el PAN en algún momento atractivo, pero de repente vemos que ya no forman cuadros, ya no tienen liderazgos, ya no tienen candidatos atractivos. Ya los vimos en las dos últimas elecciones presidenciales. Bueno, en las tres últimas elecciones presidenciales, donde no tenían un candidato que atrajera a la gente. Por eso simplemente no han ganado. Y ahora que cambiaron de director, nuevo presidente del PAN que se llama Jorge Romero, este cuate le pasa lo que a muchos CEOs aburridos les ocurre cuando llegan al puesto, ¿no? Quizá si tú has trabajado en un corporativo, quizá te toca, llega un nuevo directivo, ¿qué es lo primero que quiere? Cambiar el logo, cambiar la marca. ¿Por qué? Porque a lo mejor a él le parece aburrido, porque vivió con ese logo toda su vida, pero simplemente es un cambio cosmético. No toma en cuenta qué es lo que implica un rebranding. Y es algo que he comentado mucho en blogs, en el newsletter, en los videos cortos y en este podcast. El rebranding es un proceso donde no solamente cambias el logo por uno que parezca más bonito. El logo tiene que adaptarse a las necesidades de un entorno cambiante, ya sea para llegar a una nueva generación, para ir de acuerdo con los nuevos valores que trae la marca o los que quiere defender, pero también tienes que actualizar justamente esos valores. Tienes que actualizar tu misión, tu visión. Ha pasado, por ejemplo, casos como el del TEC de Monterrey, que cuando hizo un cambio de logo, que aún así tuvo ciertas críticas, también actualizó su misión y visión a un mundo cada vez más tecnologizado y le ha ido bastante bien. Hay marcas como Pepsi que cada cierto tiempo cambian su logo porque ellos le están apostando a un público joven. Entonces el público joven constantemente está cambiando, a diferencia de Coca-Cola que le apuesta a un estilo de familia tradicional, es la comida que puedes tener en familia. Entonces tratan de que el cambio en el logotipo y de los colores sea mínimo. O de Burger King, que ahora trata de regresar a los colores retro para hacer una marca mucho más sencilla en la mente del consumidor. En el caso del PAN, de entrada no saben para qué están cambiando. ¿Por qué se están corriendo cada vez más a la derecha? Si acaso se quieren alinear con lo que está ocurriendo en buenas partes del mundo, donde hay fuerzas de ultraderecha que están subiendo. Por ejemplo, ya lo vimos recientemente en Bolivia, lo vimos en Argentina, probablemente se está viendo en Colombia, ya se está viendo en Perú, obviamente en Estados Unidos. Ya está viendo cómo varias fuerzas, estas ultraconservadoras, están ganando terreno y ellos se quieren posicionar ahí. Pero ¿qué tal si en este país de México no va hacia allá? ¿Qué tal si el PAN no hizo un buen análisis de dónde está parado y qué es lo que la gente espera de ellos? ¿Qué tal si el lugar que ellos ocupaban cuando triunfaron en gobernaturas, en presidencias de la República, en el Congreso, ese lugar se lo puede robar alguna opción que se vea como más fresca, más joven? Estamos hablando del Movimiento Ciudadano o del partido de la Marea Rosa. ¿Qué tal si estos partidos le comen el mandado al PAN? Simplemente es un rebranding que no tiene una razón de ser. Y de todos estos problemas que tenía el PAN, el logo era quizá el menor de sus problemas. Veremos en los siguientes meses cómo funciona. Yo la verdad no le tengo nada de fe al PAN. Creo que no quieren cambiar realmente, es un cambio para no cambiar. Incluso en ese evento estuvieron los mismos de siempre, los mismos candidatos, los mismos legisladores, los mismos diputados, que dices, si van a traer a la misma banda que los hundió, ¿para qué se renuevan? Digamos adiós a MTV. Bueno, no todavía y no en todos lados, pero sí va a ser un proceso gradual. Y es que en octubre salió la noticia de que a partir del 31 de diciembre de 2025, MTV va a cerrar 5 de sus canales clave y van a empezar en Gran Bretaña y se va a extender a otros países. Bueno, vamos a comenzar en Europa, después se va a extender a Australia y Brasil y finalmente a América Latina. ¿Cuáles son los 5 canales de MTV que cierran? MTV Music, el que se enfocaba prácticamente a música, MTV 80s, de música de los 80, MTV 90s, música de los 90, Club MTV, especializado en música dance,
electrónica y de fiesta, y MTV Live de conciertos en vivo y sesiones acústicas. Va a quedar el canal principal, pero va a ser más de entretenimiento. Va a tener reality shows, va a tener shows animados. Recordemos que ahí salió BBC Bothead, que ahí salió Daria, La Casa de los Dibujos, pero los reality shows han sido con lo que ubicamos en MTV en los últimos 20 años. Estamos hablando de la de los Osborne, todos los de Shores, o sea, Jersey Shore, Acapulco Shore, Gandia Shore, todos los que han sacado, o Teen Mom también. Poco a poco MTV se ha ido alejando del objetivo por el que fue creado, que es dar a conocer la música. Y eso es muy importante porque cuando hablamos de marketing en el mundo musical, MTV tuvo un papel preponderante. ¿Por qué? MTV nació en 1981. Esto es muy importante decirlo porque pues obviamente fue décadas antes de que llegara Internet y las redes sociales, y en aquel entonces, digamos, no había una cultura del videoclip. Sí había algunos grupos que habían grabado sus presentaciones. Por ejemplo, ahí tenemos a los Rolling Stones, a Elvis Presley con su famoso Comeback Special, o a algunos grupos como Fleetwood Mac que pues graban algunas de sus presentaciones, o algunos grupos como The Beatles hicieron videoclips de un grupo muy selecto de sus canciones, digamos como parte de el estilo visual. Por ejemplo, un videoclip de Hey Jude, que fue más una presentación en vivo, o el famoso video de Something, ¿no? Pero no es de que cada que sacaran una canción sacaran un videoclip. Cuando llega MTV, lo que ellos buscan es que relacionáramos la música con las imágenes. De hecho, el primer videoclip que ellos ponen es de The Buggles y se llama Video Kill the Radio Star, es decir, el video mató a la estrella de radio. Y esa era, digamos, su declaración de principios. A partir de ahí, MTV, a pesar de que era un canal de cable, en Estados Unidos tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque era el lugar donde se lanzaban los grupos. Muy parecido, por ejemplo, lo que ocurría en Inglaterra con Top of the Pops, este show en vivo, que si tú eres un grupo que quería darse a conocer, tenías que estar en Top of the Pops. O en lo que pasó en los 80 y 90 en México con Siempre en Domingo. Si tú eras un grupo que quería armarla en el ámbito musical mexicano, tienes que estar ahí. De hecho, pocos saben, pero Shakira dio su salto a la internacionalización en Siempre en Domingo. Bueno, MTV era algo así, pero enfocado completamente a videoclips. Eso hacía que si tú sacabas un álbum como cantautora, como banda, tuvieras que pensar en el videoclip. Y ya estaban junto con pegado. Por eso salieron exitazos como Thriller de Michael Jackson, que no solamente era un video de la canción o un videoclip, sino era una película, era un cortometraje de más de 10 minutos. Por eso veíamos que, por ejemplo, Madonna innovó en sus álbumes, que ya cada uno tenía un concepto, ¿no? Ya a partir de ahí, las disqueras tenían que destinar una parte de su presupuesto de promoción, ya no solamente a conciertos, presentaciones en vivo o negociar con las estaciones de radio para que pusieran tu canción. No, también tienes que hacer un videoclip que fuera atractivo, que fuera llamativo para que saliera en MTV. Incluso muchos canales que después surgieron, como por ejemplo Telehit, Ritmoson, Much Music en Argentina, copian este estilo de MTV y se convirtió en una fuerza cultural. Ya en el 84, justo el año que nací, salieron los famosos MTV Video Music Awards, estos premios que trataban de competir con los Grammy, donde pues daban mejor álbum pop, cantante, mejor álbum de hip hop. En años recientes ya traen el mejor álbum de K-pop, pero estos premios no son votados por un grupo colegiado, no es una academia, sino son los usuarios, son los que ven MTV, que pueden ver. Antes votaban por otros medios, ahora pueden meterse a la página o a la app y votar las veces que quieran, con lo cual hace que muchos fandoms muestren su músculo, porque si tú como cantante o como grupo tienes un fandom grande, pues ellos van a votar una y otra vez por ti, como pasó recientemente con Lisa de Blackpink, ¿no? No, con Rosé de Blackpink, con su famoso APT. En los 90 esto fue todavía más
llamativo porque ya no solamente fueron los Video Music Awards, MTV sacó los Movie Awards, donde también premiaban varios elementos de las películas. Por ejemplo, la mejor pareja de acción, la mejor pareja romántica en pantalla, el mejor equipo, la mejor película romántica, la mejor película de acción, el mejor beso. En los 2000 sacaron una categoría de mejor performance digital, es decir, mejor personaje hecho a computadora, donde la primera edición la ganó Yoda, que había salido en las precuelas de Star Wars, ya a computadora, y la segunda edición la ganó Gollum del Señor de los Anillos. Esta premiación la suspendieron, me parece que en 2023, porque pues ya no les alcanzaba el presupuesto, y además Paramount, que es la dueña de MTV actualmente, está en una reestructuración. Recientemente compró una empresa de entretenimiento grande llamada Skydance y está pujando para comprar a Warner, que se rumora mucho que va a entrar en venta. Con todos estos gastos van a tener que cortar centros de costos si lo que quieren es mantenerse rentables. Por eso fue que cortaron el programa de Stephen Colbert, que muchos lo mencionan como censura política, pero ahí era cuestión financiera. Y por eso están cerrando MTV, con lo cual, pues, al convertirlo en un programa, en un lugar de reality shows, es como una declaración de inferioridad de, ¿sabes qué? No tienen ya el impacto cultural que alguna vez tuvieron. Y es muy difícil que lo logren porque así como el video mató a la música de radio, YouTube mató a MTV. Cuando llega YouTube y después llega Spotify y tú puedes ver videoclips donde quieras, cuando quieras, o escuchar música en el dispositivo que quieras, a la hora que quieras, sin depender de la programación de que alguien te cure el contenido, en ese momento MTV no sabe cómo mantenerse relevante y va perdiendo relevancia en el ámbito musical, a pesar de que todavía tienen los famosos VMAs. A mí me parece como el fin de una era, pero era inevitable. MTV hace mucho que no tenía ese impacto cultural que tiene, por ejemplo, ahora Spotify. Vamos a ver en los siguientes meses y años cómo se reconfigura, pero no quería dejar pasar este episodio sin reconocer el cambio cultural que nos generó MTV. Como cada año se entregaron los Elliott Awards, estos premios que Elliott Media lanza a los creadores de contenido. Un poquito, en cuestión de unos 9 a 10 años, se han convertido como en el estándar de la industria. Porque no es solamente de los que premian o los que son nominados, sino que invitan a muchos que se convierten en relevantes. Y también funge como una ventana para que las marcas, los patrocinadores los volteen a ver, mencionarlo. Y esto es algo que me gusta mencionar mucho. Quizá si tú leíste los Elliott Awards, muchos de los que salieron, ya sean nominados o premiados, no los conocías y está bien. No quiere decir que tengas un problema generacional o que ya no lo conozcas, qué es lo que se maneja ahora. Lo que pasa es que ahora estamos tan atomizados en cuanto a creadores de contenido que incluso un creador que puede tener 10, 11 millones de seguidores, lo pueden conocer algunos, pero otros no. Parece raro y está contradictorio, ¿no? Porque si nos vamos a la época de los youtubers, alguien de 11 millones, todo el mundo lo conocía, ¿no? Un Whatever Tomorrow, un Escorpión Dorado, un Chumel Torres, un Luisito Comunica, Yuya, varios ahí. En el caso de TikTok ya no, porque puedes tener seguidores de todo el mundo o que vienen de diferentes lados y que no necesariamente todo el mundo lo va a conocer o que no llegan a otros medios mainstream. Digo, ahí tenemos a El Mariana, tenemos a Ibai o al TikToker de tu preferencia. Tú puedes tener un TikToker o un Instagramer que tenga millones de seguidores y muy probablemente tus amigos o tu familia no lo conocen, ¿vale? Esto siempre hay que mencionarlo con esto de los Elliott Awards porque siempre que mencionamos a los ganadores, la gente dice, ¿este cuate quién es? Por ejemplo, este año hay varias categorías que se entregaron. Por ejemplo, para líder digital del año se premió a Robert Grill, este cuate norteño, este cuate de Monterrey que pues comenzó haciendo recetas en su casa, recetas de cocina y pues sobre todo con el apoyo de su papá, que es un gigante del marketing en Nuevo León. Pues se fue reinventando y ahora lo tienes viajando aquí a Ciudad de México haciendo recetas con Tim Burton y todo el cast de Beetlejuice, con los Cuatro Fantásticos, así con los cuatro, con Olivia Rodrigo, con el proyecto que tú quieras y mandes de cine o de música. Por ejemplo, estuvo recientemente con Ed Sheeran también. Robert Grill hace una receta con ellos.
Entonces ya las marcas lo toman en cuenta para esto. Otra categoría es el Best Engager, es decir, el que conecta mejor con su audiencia, y ganaron los Escabeche, que son youtubers de toda la vida. Hay uno de cuidado personal que se llama Better You. Esa es otra categoría que ganó Tami Parra, que también tiene mucho jale con el público de 20. Hay otra categoría que se llama How To, donde te enseñan a hacer cosas. Ahí ponen aquellos que comparten su conocimiento. Ganó Fer Jalil. Hay un premio que se llama Next Gen Award para aquellos que vienen para una nueva generación. En este caso para los Z, para los Alfa, que ganó Dicky Duki Dariel. No sé. Hay otro de Storyteller que ganó Mariano Razo. En este caso yo no lo sigo. Revelación del año ganaron los Alucines, también un público muy enfocado a los jóvenes. En comedia ganó Lisa Weiss, que yo recién hace 2 años le empecé a seguir. La verdad es que se avienta un storytelling increíble, muy chistoso, sin necesidad de llegar al ridículo. Ella lo narra bastante bien. Hay uno que se llama Beat for Like, una categoría Beat for Like, que es aquellos que combinan música con la conexión, que ganaron los Picus. Dieron un premio especial que es el premio Leyenda. Este se lo dan a Juan Pazurita, que pues igual, un youtuber que ese sí trascendió a la televisión. En este momento está en el reality show de ¿Quién es la Máscara? Y en mil proyectos, ¿no? Ha estado en películas, ha estado en series, ha tenido documentales en Prime, todo eso. Y otro premio especial, el de El Momento del Año. Este se lo dieron a Supernova Origins, este evento de boxeo con influencers, que ya no te lo pude contar aquí, pero de hecho en el newsletter sí lo llegué a mencionar, donde pues replicaron la velada del año, la que hace Ibai cada año, pero versión mexa, en el Palacio de los Deportes, donde las peleas principales eran la principal era de Gala Montes contra Alana, y la segunda era de Franco Escamilla contra el Escorpión Dorado, y de ahí para abajo. La verdad es que se convirtió en un evento que dio mucho de qué hablar en la semana en que salió. Es interesante esto que te comentaba de los Silver Awards, porque yo tengo muchas dudas. Tengo muchas dudas como gente de a pie, porque ayer empezó a hacer mucho ruido de que iban a estar los Silver Awards. Muchos influencers que yo sigo, me tocó ver a Rebecca Shoren-Camper, a Dalila Polanco, a Herly, a Bedcast. Estuvo también a lo de Nigris. Hay varios ahí que estaban documentando cómo se estaban preparando para los Silver Awards, ¿no? Cómo estaba con su stylist, que les daban su ropa, que los maquillaban, que llegaban y se tomaban fotos con fans, porque al parecer, no me hagan mucho caso, porque yo no lo reconocí de memoria, parece que esta vez fue en el Expo Santa Fe. O sea, aparte vete a subir al cerro, ¿no? Para este evento. El asunto es que Elliot hizo una muy buena labor para generar ruido. Los fandoms se pusieron las pilas, empezaron a calentar el terreno, a poner hashtags, y no podemos ver la premiación. ¿Cómo es posible que un premio a creadores de contenido no se pueda ver en canales digitales? Algunos decían, bueno, es que tiene de patrocinador a Total Play, entonces a lo mejor dale Total. Sí, pero no lo pusieron en Total Play. Y no decían dónde. Yo metí a ver en portales de noticias a ver si alguien lo tenía. Decía, es que va a ser en su YouTube. Y en su YouTube solamente pusieron la alfombra amarilla, porque no era alfombra roja. Digamos, el previo donde todos llegaban y los entrevistaban. Ese estaba patrocinado por Epura, pero duró hora 40 y al momento de la premiación no se supo. ¿Por qué no hicieron esta premiación? O sea, si quieren darle suficiente énfasis a los que están ahí, porque también hubo muchos creadores fuertes que estuvieron como presentadores. Algunos como este chico de Tu Huerto, que es de Colombia, que lo trajeron para ser presentador. Se trajeron a Aldo de Nigris para presentarlo. Se trajeron a Kim Mengentots, esta chica canadiense, también lo hicieron. Entonces, bueno, a Herly también, Chingo Amiga, fue presentadora. Entonces, si vas a tener una plataforma para darles visibilidad, que a fin de cuentas es lo que ellos buscan, para que marcas, para que proyectos les llamen y digan quiero colaborar contigo, ¿por qué no lo ponen en YouTube? Es más, no lo pongan en YouTube, pónganlo en TikTok, pero pónganlo en algún lado donde la gente lo pueda ver. Pónganlo en Instagram, pónganlo en Twitch, pero simplemente no lo hacen. Ya después salieron videos cortos en la cuenta de TikTok donde ponían los mejores momentos, ¿no? Que cómo estuvo cuando presentaron tal premio, qué discurso dio quien ganó, su reacción cuando se enteró que el premio le tocaba. Bueno, eso sí lo pusieron, pero ¿por qué no nos permitieron ver el evento en vivo? ¿Por qué no le dan esa oportunidad a convertirse realmente en una opción de entretenimiento cuando muchos seguimos a esos creadores simplemente para entretenernos? Son, digamos, nuestras nuevas celebridades. Para el público joven, sobre todo, son sus nuevas celebridades. La gente de televisión no les significa gran cosa.
los creadores digitales, como por ejemplo Abelito, que estuvo ahí, los de la Casa de los Famosos que estuvo Dalila Polanco, o sea, son sus nuevas celebridades. ¿Por qué no lo hacen? Y pensando en esto, pues me cayó el 20 que Elliot Media, quien organiza esto, es de Ferraris Comunicación. ¿Qué es Ferraris Comunicación? Es un grupo de medios familiar, relativamente pequeño, que es dueño también de Líderes Mexicanos. Líderes Mexicanos es una de las revistas de negocios y política más importantes de México, que es famosa por su famoso desayuno de los 300 líderes. Cada año lanzan una edición impresa todavía, porque esta revista no es que venda mucho, pero se distribuye mucho en oficinas de negocios, se les manda directivos, se les manda a gente de gobierno, a tomadores de decisiones, y cada año sacan su listado de los 300 líderes. En este listado, de entrada está quien ocupe la presidencia de la República, esa persona está en primer lugar de los líderes. También ponen a personas clave, ¿no? Los presidentes de la Cámara de Diputados, senadores, pero también a empresarios, comunicadores, periodistas, activistas sociales, influencers, hacen esta cena. Y en el caso, bueno, este año dio mucho chisme porque incluyeron a Ángela Aguilar Nodal, que es otro chisme que no lo quiero mencionar en este podcast, pero un elemento muy importante fue que hicieron este desayuno cuando se presentó a los 300 líderes, y en el desayuno no hubo una transmisión en vivo. Sí, los que fueron subieron fotos, subieron videos del evento, pero nosotros como externos no podíamos enterarnos. Y en ese caso se entiende porque muchos de ellos son muy privados o son muy herméticos con su vida privada. No quieren documentarlo todo, no quieren decir que fueron a tal lugar y que se encontraron con tal persona. Se entiende perfectamente. Pero no es el mismo caso de los Elliot Awards. En los Elliot Awards quieres ver qué influencer fue, con quién se vio, qué fotos hubo, si hubo algún shipeo, si hubo alguna colaboración, si hicieron nuevos amigos, nuevos contactos. Y creo que ahí Ferraris le está faltando algo para cerrar el círculo. Sí, te digo, al día siguiente ya subieron los clips, pero ¿por qué no lo hicieron ese día? ¿Por qué no lo dejan, lo hubieran hecho en vivo y lo dejan colgado en YouTube para que quede ahí para la posteridad, para que abone a la reputación? Quizá es porque así como lo han hecho anteriormente, les ha funcionado. O sea, la edición 2024 tampoco está en la alfombra roja de aquel año. La última vez que pusieron unos premios completos en su canal de YouTube fue en 2023. ¿Y por qué en 24 no? ¿Y por qué 25 no? Lo sabemos. Yo creo que hubiera sido una muy buena opción para que ahora sí se tomen a los influencers como fuente clave de la industria. La verdad creí que 2025 iba a ser un año en el que no íbamos a tener a esa maquinaria enorme de marketing que se llama Taylor Swift, pero cómo me equivoqué. Y es que tuvimos dos lanzamientos clave en 2025. Primero, el álbum The Life of a Showgirl, y segundo, el documental de Disney Plus, The End of an Era, porque te habla mucho de cómo puedes hacer marketing cuidando mucho el presupuesto. Vámonos por partes. Mira, Taylor Swift anunció este disco después de un hiatus muy prolongado. Es decir, después de que termina el Eras Tour a finales de 2024, pues se guarda. No hace apariciones públicas, no va a premiaciones. Por ejemplo, muchos decían es que ¿por qué no fue a los American Music Awards? ¿Por qué no fue a los MTV? ¿Por qué no fue a los Grammys? ¿No? Incluso había artículos de Time, del New York Times, de por qué la ausencia de Taylor Swift, qué le pasó, por qué está tan desaparecida. Incluso había rumores en el Super Bowl pasado donde participó su pareja Travis Kelce, que si ganaban, casi Taylor iba a hacer una declaración política. Bueno, en 2024 decían que si ganaba Travis, que acabó ganando su equipo, Taylor se iba a pronunciar a favor de Joe Biden. Imagínate, siempre hay ese tipo de cosas, pero Taylor no aparecía. Durante buena parte de 2025 no aparecía, y pues muchos decían, bueno, está preparando alguna nueva imagen, pero ¿por qué no ocurre? Y pues mientras tanto traía esta relación con este jugador de los Chiefs de Kansas, que bueno, era su propia historia de amor, pero pues se había enfriado esta noticia. Y ocurre que pasan julio, agosto y sale un nuevo episodio de New Heights, este podcast que tiene Travis Kelce con su hermano Jason Kelce, que al principio pues era un podcast de hermanos que hablaban de deportes, y poco a poco se ha convertido también en una gran plataforma de cultura pop, sobre todo a raíz de que Jason se retiró. Él jugaba para las Águilas de Filadelfia, Travis todavía sigue jugando, pero decidieron convertir este podcast, que tuvo un boom espectacular cuando en ese podcast Travis
anunció sus intenciones de invitar a salir a Taylor Swift. Entonces todos los Swifties se fueron a seguirlo. Entonces ya no es solamente un podcast para el público masculino, para el público fan del NFL, no, ya es un público mixto con varios tipos de intereses y lo convierten en un podcast de cultura pop. ¿A qué grado un podcast de cultura pop? Por ejemplo, hace algunos meses invitaron a Jason Sudeikis, que es Ted Lasso, donde en este podcast habla de que van a filmar la cuarta temporada de Ted Lasso. Ahí dio la primicia. Invitaron a Brad Pitt para que hablara de su película Fórmula 1. Y como se han invitado a varios, recientemente invitaron a Leonardo DiCaprio y a Benicio del Toro para que hablaran de la película de Paul Thomas Anderson de Una batalla tras otra. Sí, muy parecido a lo que te decía de Robert Grill, ya no es solamente temático, ya es un podcast de cultura pop que las agencias, los estudios ya están volteando a ver. Y en un capítulo de la nueva temporada la abren con Taylor Swift invitada. Es la primera vez que va como invitada, como pareja de Travis. Y aprovechan eso, que habían sacado unos videos previos como teasers. Aprovecha para anunciar el lanzamiento de The Life of a Showgirl, el álbum 12 de Taylor Swift. Ese episodio rompió todos los récords históricos de mayor cantidad de personas viendo una transmisión en vivo en YouTube. Fueron 1.8 millones de personas, ¿vale? En algún punto yo vi que había como 1.3, pero sí llegó a los 1.8. El récord anterior lo tenía Donald Trump cuando salió en el podcast de Joe Rogan. A ese punto el ruido. Y las siguientes semanas fueron saliendo cada vez más noticias, ¿no? Como que iban a haber ediciones especiales con varias portadas, con varios artes, con tracks exclusivos, que iban a haber ediciones especiales, por ejemplo, para Target o para Apple Music, que iba a haber ediciones en vinilo. También en eso surgió el anuncio de que se iba a casar, porque ese día que grabaron el podcast, terminando de grabar, pues él le propuso matrimonio y bueno, ella dijo que sí. Entonces, en ese inter antes del lanzamiento del disco, ¡pum!, llega una noticia. Entonces, todo esto abona a que Taylor y el lanzamiento del disco sigan en la mente de la gente. De manera que cuando sale The Life of a Showgirl, ocurren varias cosas. Primero, destrona a K-Pop Demon Hunters en el número 1 de Spotify. Primero, ese fin de semana, el primer sencillo, que se llama The Life of Ophelia, destrona a Golden. Después lo retoman, pero a la segunda y tercera semana ya tenemos me parece que son 12 tracks del disco de Taylor, ya en los primeros lugares de Spotify a nivel global, es decir, ya se convierten en los más escuchados. También 2 semanas antes de que salga el disco, ella anuncia un evento en cines que se llama The Release Party of a Showgirl, es decir, la fiesta de lanzamiento de una showgirl, que es no te puedo decir película porque no es película ni documental, sí se puede decir que es un evento audiovisual de 88 minutos que incluye el lanzamiento mundial del video de Fate of Ophelia, que fue 2 días antes de que saliera en YouTube. También videos de cada una de las canciones para que tú pudieras conocer en vivo y en primer lugar las canciones con sus letras. Ella pone audio comentarios, comenta cada canción, cómo la hizo, qué le inspiró. Hay un making of de cómo hizo The Fate of Ophelia, el videoclip. Sí, los fans de Hueso Colorado dijeron, ¿sabes qué? Si lo vale la pena. Hay otros que no eran tan fans que dijeron, pues no hubiera pagado por ir al cine. Pero ese fin de semana, con más o menos $40 millones, se convirtió en la película más taquillera ese fin de semana en cines. Nada más para darte una idea, el mismo fin de semana se estrenó The Smashing Machine, la película con la que Dwayne Johnson, La Roca, busca competir por los Oscars. Y no ganó tanto dinero. La Roca, que es un imán de taquilla, no ganó tanto dinero como Taylor Swift ese fin de semana. Y ya estamos hablando de palabras mayores. Y es que en la primera semana se habla de que se vendieron 4 millones de copias vendidas, lo cual en la era digital ya es todo un milagro, ¿no? Se vendieron 1.2 millones de vinilos. ¿Quién compra vinilos hoy en día? Pues estas personas. Se colocó en el número 1 de Billboard. Y además, unos días después de que se realizó este evento en cines, se anunció en Disney Plus el documental The End of an Era, que es una docuserie. Van a haber 6 episodios, donde te van a poner el making of, cómo se hizo el famoso Eras Tour, ese que estuvimos en 2023 y 2024. Cómo se hizo, cómo se fue la coreografía, cómo fue el montaje. También van a tener un concierto en vivo del último concierto
de The Eras Tour, que ya tenía canciones adicionales, porque en ese inter salió el álbum número 11, que era de Torture Poets Society o Department. Sí, la Sociedad de los Poetas Torturados. Entonces ya tiene nuevas canciones para quienes no vieron la anterior película de Eras Tour. Entonces lo que ella busca en este momento es que desde julio, agosto, se empezó a calentar el terreno, hasta diciembre, Taylor siga presente. Sin necesidad de dar conciertos, sin necesidad de hablar de su vida privada, que ella habló, y es algo que yo comenté en una entrevista que di recientemente al Economista. Ella habla en los medios que quiere, de lo que quiere, y solamente en ambiente de confianza. No da conferencias de prensa, no se va con medios que sabe que la pueden atacar o que pueden hacer otro tipo de preguntas. Te decía, empezó con Travis Kelce, pero cuando ya está la semana previa al lanzamiento de la película, va a Londres. Ahí tiene una entrevista con BBC Radio, tiene una entrevista con Graham Norton. Graham Norton se hizo muy viral. Tuve una entrevista con Jimmy Fallon, la primera en Estados Unidos, otra entrevista con Seth Meyers. Entonces, pues ella define muy bien a quién y de qué les va a dar las entrevistas, cómo lo va a hacer, y le está funcionando. Por eso es un caso de estudio para quienes hagan, por un lado, marketing, campañas pagadas, pero también campañas de relaciones públicas. ¿Cómo vas a llegar a los públicos que quieres sin necesidad de andar vendiendo todo alma al diablo, sin necesidad de llegar a todos? ¿Cómo puedes generar la mayor cantidad de impacto posibles? Solamente Taylor podía hacerlo, pero no creo que sea el único caso que lo pueda lograr. Creo que vamos a ver muchos más casos en los próximos años de gente que lo va a usar como manual de ruta para sus próximas campañas. En semanas recientes se ha hablado mucho de las restricciones que puso el gobierno de China a los influencers, justamente que hablábamos de este tipo de creadores de contenido. Y es que pusieron medidas muy estrictas que, por cierto, desde 2023 ya se estaban rumorando, pero en 2025 ya se hicieron oficiales, que exigían a los influencers y creadores de contenido digital que demuestren información académica o certificaciones oficiales para poder publicar sobre ciertos temas especializados. Esta medida fue impulsada por la Administración del Ciberespacio en China. Imagínate, tiene una agencia para esto, que busca combatir la desinformación y profesionalizar el contenido en línea. Imagínate que en otros países se pudiera hacer esto. Ahora, ¿todos los influencers requieren acreditación? No. Solamente los que hablen de ciertas áreas. ¿Qué áreas? Por ejemplo, los de medicina y salud, los que hablen de contenido médico, consejos de salud o terapias, que ahí también incluye, por ejemplo, psicología, ¿vale? Para que no llegue cualquier persona y te dé consejos de salud sin estar debidamente acreditado o con el conocimiento de esto. O que llegue una persona que no estudió medicina y que trate de darte remedios mágicos para esto, que también lo hemos visto muchas veces en TikTok. La segunda área es derecho. Aquellos que hablan de asesoría legal o discusiones detalladas sobre legislación tienen que tener un título de derecho para que demuestren que algo conocen, no simplemente aventarse una opinión así que puede derivar en que alguien tome malas decisiones legales. La tercera área tiene que ver con finanzas. Todo lo que implica consejos de inversión, análisis de mercado o planificación financiera para evitar, por ejemplo, estafas de criptomonedas o pirámides financieras o simplemente estafas. Y la cuarta área tiene que ver con educación, contenido educativo formal o especializado. Básicamente, por ejemplo, yo que hago TikTok y hablo de marketing, pues sí tengo que demostrar que tengo formación en esto. Que yo, por ejemplo, tengo una licenciatura en mercadotecnia y una maestría en publicidad y relaciones públicas. Entonces sí puedo acreditar esto si estuviera en China. Esta verificación va a tener que ser obligatoria en al menos 3 plataformas chinas, que son Douyin, es decir, el TikTok chino, Weibo, que es una especie de mezcla entre Facebook y TikTok, y Bilibili, así se llama, el tercer. Están obligadas a verificar las credenciales de los usuarios que deseen generar contenido profesional o especializado y bloquear las cuentas que no estén verificadas. Justamente diciendo que buscan proteger al público de desinformación. ¿Y saben qué? Estoy a favor. Estoy a favor porque tenemos una situación de desinformación muy fuerte y muchos creadores de contenido no nos lo están poniendo fácil. Estamos viendo plataformas como, por ejemplo, X, que ya cayeron completamente en la estafa de las criptomonedas. Plataformas como Facebook, donde puedes difundir información falsa, incluso
destruir la vida de personas simplemente porque no hay controles. Y si esto le echamos que en 2024 muchas empresas como por ejemplo Facebook han comenzado a renunciar a los controles de contenido, pues esto se pone peor, ¿no? O en TikTok, donde lo mismo te puede salir alguien con estudios que alguien sin estudios, porque a fin de cuentas los dos tienen el mismo acceso a una cámara y a internet para poder publicar esto, ¿no? Entonces, si bien muchos dirían que es una restricción autoritaria del gobierno chino, también habrá gobiernos, como por ejemplo los de Europa, que digan, oye, mira, no suena tan mal. O sea, sí es como una especie de restricción, pero así evitas que haya personas dando consejos que arriesguen la vida de los usuarios, ¿no? Sobre todo los usuarios más jóvenes que se pueden ver fácilmente implicados. Yo estoy a favor de esto. Vamos a ver qué resultados tiene, si va a haber algún tipo de resistencia o de rebelión ante eso, que yo no creo. Y sobre todo, qué países van a tomar esta decisión del gobierno chino como un ejemplo. De mi parte sería todo. Muchas gracias por acompañarme en Marketing para Llevar, cápsulas de mercadotecnia para tu negocio. Yo soy Armando Ruiz. Me puedes seguir en todas las redes como Armando-MKT. En LinkedIn está el newsletter de Marketing para Llevar. En todas las redes están los videos también. En YouTube vas a poder ver el video podcast completo. Y ya estamos para asesorías, para consultorías, para servicios de marketing en marketingparallevar.com. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio de Marketing para Llevar. Hasta la próxima.